En los últimos años, un equipo de dedicados arqueólogos se embarcó en un viaje de una trascendencia sin parangón, desde cocodrilos momificados hasta el misterioso ataúd cerrado. He aquí 20 descubrimientos en el antiguo Egipto que conmocionaron al mundo entero. Número 20. La estatua de Nefertiti. El equipo arqueológico alemán es elogiado por haber encontrado el busto de Nefertiti en Amarna, lo que es un gran acontecimiento. Y Barth se aseguró de anotarlo en su cuaderno. Pero, a pesar de la alegría por el hallazgo, hubo un desacuerdo entre las autoridades alemanas y egipcias para devolverlo a su país. Muchos creen que Nefertiti, un personaje bastante misterioso, procedía de una familia real. Otras ideas sugieren que podría haber sido una princesa de visita de otra tierra, o tal vez la hija de una persona importante, quizás incluso tomando el relevo del rey Tutankamón. Aunque algunos relatos dicen que murió en el año 12 del reinado de Akenatón, otras investigaciones sugieren que seguía siendo muy influyente en el año 16 del reinado de su marido. Tras la muerte de su marido, Nefertiti asumió brevemente el papel de gobernante de Egipto. El busto egipcio de Nefertiti, de unos 2 metros de altura, está hecho con un núcleo de piedra caliza recubierto de estuco pintado. El rostro de la estatua es casi perfectamente simétrico, con una pupila de cuarzo incrustada en cera de abejas para que el ojo derecho parezca negro, mientras que el izquierdo no tiene el mismo tratamiento. La cuenca del ojo se sitúa sobre un sencillo fondo de piedra caliza. Número 19. Camino hacia la tumba de Cleopatra. Los arqueólogos, como aventureros en busca de una aguja en un pajar, buscaron incansablemente por todos los rincones de Egipto, con la esperanza de encontrar el lugar de enterramiento de Cleopatra. La misteriosa reina, conocida por su notable liderazgo y encanto, gobernó el antiguo Egipto del 51 al 30 a.C. Sin embargo, los detalles de su muerte y su última morada permanecían en secreto, lo que aumentaba su atractivo. En 2022, Kathleen Martínez, arqueóloga de la Universidad de San Domingo, República Dominicana, hizo un descubrimiento revolucionario en el templo de Tapasiris Magna, en Alejandría. Oculto bajo la tierra, había un túnel de 1.300 metros de largo, hasta entonces desconocido para los investigadores. Algunos creen que conduce a la tumba de Cleopatra. Este túnel, adornado con artefactos con los nombres e imágenes de Cleopatra y Alejandro Magno, así como estatuas de la diosa Isis, ha despertado una inmensa expectación entre los egiptólogos. La importancia de este hallazgo se ha comparado con el descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón en 1922, y muchos especulan sobre la parte sumergida del túnel. Algunos creen que fue causado por antiguos terremotos, mientras que otros se preguntan si se trata de una medida deliberada para proteger los tesoros ocultos en su interior. A medida que los arqueólogos continúen explorando, los misterios que encierran estos muros podrían remodelar nuestra comprensión del antiguo Egipto. Número 18. Niño misterioso y compañeros caninos. En la extensa extensión desértica del oasis de Fume, a solo 100 kilómetros al sur de la ajetreada ciudad de El Cairo, los arqueólogos se toparon con un hallazgo extraordinario. En las profundidades de una antigua fortaleza, desenterraron los restos de un niño de tan solo 8 años, en compañía de 142 perros. Esto sugiere un profundo vínculo entre el niño y sus peludos compañeros. Sin embargo, incluso en la época de los antiguos egipcios, un séquito canino tan numeroso acompañando a un enterramiento era muy poco habitual. El significado de este descubrimiento está rodeado de misterio. No está claro qué papel desempeñó el niño en la vida de estos perros, ni por qué fueron enterrados todos juntos. Sin embargo, las pistas esparcidas por el yacimiento ofrecen indicios tentadores. Un detalle peculiar es la bolsa de lino envuelta alrededor de la cabeza del niño, que se aparta de las prácticas tradicionales de enterramiento en Egipto. Igualmente desconcertantes son los restos de arcilla azul hallados entre los restos del perro. Este tipo de arcilla se asociaba habitualmente a los antiguos embalses egipcios, lo que ha llevado a los expertos a especular sobre una inundación catastrófica que podría haber provocado la desaparición simultánea de estos animales. De ser cierto, pinta un cuadro trágico de miedo y desesperación durante sus últimos momentos. Número 17. Cocodrilos momificados. Un grupo de científicos de una universidad en España
hizo un descubrimiento sorprendente. Tropezaron con una tumba que no estaba llena de los habituales restos humanos, sino que albergaba cocodrilos momificados. Este hallazgo les transportó a la época en que los poderosos faraones gobernaban las tierras del antiguo Egipto. Curiosamente, esta tumba se encontraba justo al lado de otras 6 pertenecientes a importantes figuras locales. En la antigua cultura egipcia, los cocodrilos tenían una gran importancia en los rituales dedicados a Sobek, el dios asociado con el agua, la fertilidad y el poder. A menudo se representaba a Sobek como un ser humano con cabeza de cocodrilo, y se creía que protegía a la gente de los peligros del Nilo, como inundaciones, enfermedades y ataques de cocodrilos. Aunque las vendas que una vez envolvieron a estos cocodrilos momificados se han deteriorado con el tiempo, los pequeños restos de lino, hojas de palma y cuerda hallados en el yacimiento indican que fueron meticulosamente preparados para la otra vida. Basándose en métodos de datación, se calcula que estos cocodrilos llevan descansando en su tumba más de 2300 años. Sorprendentemente, ninguno de los antiguos reptiles presentaba signos de lesiones. Se especula que fueron capturados con redes y luego posiblemente ahogados, asfixiados o dejados perecer bajo el sol antes de su viaje al más allá. Número 16. Pozo de manos. Los antiguos egipcios tenían algunas costumbres realmente extrañas y fascinantes, como demuestra un escalofriante descubrimiento realizado por arqueólogos en 2011. Mientras excavaban el patio del Palacio Hyksos de Avaris Tel El Daba, en el noreste de Egipto, se toparon con una escena sacada directamente de una historia de terror. 3 fosas separadas llenas de manos humanas cortadas. En el antiguo Egipto, no era raro encontrar representaciones de manos mutiladas o amputadas en tumbas y templos, lo que apuntaba a extrañas prácticas rituales. Sin embargo, este descubrimiento no tenía precedentes. Era la primera vez que los investigadores encontraban manos realmente amputadas. Las manos, un total de 12, fueron datadas en la dinastía 15, que abarcó desde el 1640 a.C. hasta el 1530 a.C. Según el equipo alemán y austriaco responsable del hallazgo, las manos pertenecían a 12 adultos, de los cuales 11 eran hombres y 2 mujeres. Los egiptólogos especulan con que estas horripilantes mutilaciones formaban parte de una práctica de toma de trofeos durante el reinado del rey egipcio Hekos Amose. Se cree que estas manos fueron cortadas a los enemigos del rey y luego enterradas a la vista de todo el palacio, sirviendo tanto de recuerdo de guerra como de elemento disuasorio para posibles rebeldes. Este descubrimiento arroja nueva luz sobre los aspectos más oscuros de la antigua sociedad egipcia y los extremos a los que llegaban los gobernantes para afirmar su poder y dominio. Número 15. Halcones momificado. En 2019, un equipo de arqueólogos realizó un fascinante descubrimiento en la antigua ciudad portuaria roja, abandonada de Baronik, en la frontera del desierto oriental de Egipto. Descubrieron los restos momificados de 15 halcones, pero lo que hacía especialmente inusual este hallazgo era que a muchos de los halcones les faltaba la cabeza. Estos restos de aves estaban dispuestos alrededor de un pedestal, creando una escena extraña. El descubrimiento lo realizó un grupo de arqueólogos españoles y polacos durante una excavación. Los investigadores determinaron que el enterramiento se remontaba a los siglos IV a VI después de Cristo y arrojó luz sobre los antiguos rituales de adoración de los halcones. Aunque ya se habían hallado halcones momificados individualmente, era la primera vez que se descubría un grupo de ellos enterrados juntos dentro de un templo. Además, los arqueólogos hallaron una colección de huevos de halcón sin incubar, pero quizá el hallazgo más desconcertante fue un acerico con una críptica inscripción que rezaba: «Es impropio hervir una cabeza aquí». Este misterioso mensaje dejó a los expertos rascándose la cabeza, preguntándose por los rituales y creencias de la gente que una vez habitó este antiguo templo. El Centro Polaco de Arqueología Mediterránea se unió al esfuerzo, y los arqueólogos han estado trabajando sin descanso para desentrañar los secretos que rodean a este misterioso yacimiento. Número 14. Tumba real de Mapungubwe. Mapungubwe, también conocida como la Colina del Chacal, fue una vez un magnífico imperio, con avanzadas rutas comerciales que lo conectaban con tierras lejanas como China, India y Egipto. Sus secretos permanecieron ocultos hasta el 30 de diciembre de 132, cuando un informante local llamado Moina
Condujo a Ernst van Gran y su equipo a una colección de tesoros en la colina Mapungubwe, entre las ruinas de muros de piedra. Descubrieron una gran cantidad de artefactos de oro y hierro, cerámica y cuentas de vidrio, indicios de una civilización que existió mucho antes de la colonización europea. En el corazón de Mapungubwe, una colina de 300 metros de largo, había viviendas construidas a lo largo de generaciones, revelando una sociedad basada en clases. La datación por radiocarbono mostró que los primeros edificios databan del siglo XI a.C., mientras que la vecina Bombadianalo había sido colonizada incluso antes. Con el tiempo, el poder se trasladó a Mapungubwe Hill, posiblemente debido a la superpoblación, con la nobleza construyendo sus estructuras en terrenos más altos. El descubrimiento de exquisitos artefactos de oro, incluyendo el famoso rinoceronte dorado, proporcionó evidencia de la fundición de oro temprano y mostró el lujo disfrutado por la familia real. Solo el enterramiento produjo la asombrosa cantidad de 7.000 onzas de oro. A pesar de su prosperidad, Mapungubwe fue misteriosamente abandonada en el siglo XIV, dejando atrás grandes palacios y asentamientos. Los estudiosos especulan que los cambios climáticos dificultaron la agricultura, lo que llevó a la población a buscar nuevos horizontes. Número 13. La luz de Dendera. La antigua civilización de Egipto. Es famosa por sus primeros avances tecnológicos. Entre los descubrimientos más interesantes se encuentra la luz de Dendera, una controvertida representación encontrada en las paredes del antiguo templo de la diosa egipcia Hathor, en Dendera. Esta representación ha desconcertado a los expertos durante años. Se asemeja a una estructura similar a una bombilla, con un casquillo de loto, un cable y un filamento en forma de serpiente. Curiosamente, un ingeniero eléctrico noruego fue el primero en sugerir que esta imagen podría ser una antigua lámpara eléctrica. Esta teoría ganó más atención cuando los autores austriacos Peter Krasa y Rainer Habeck escribieron un libro titulado La luz de Dendera de los faraones, explorando esta electrizante hipótesis. Sin embargo, muchos egiptólogos tienen una perspectiva diferente sobre la luz de Dendera. Ellos creen que las inscripciones y otras imágenes que rodean los relieves tienen la clave para descifrar su significado. En la mitología egipcia, la flor de loto simboliza la primera salida del abismo primordial, a menudo representada como una lámpara en el arte antiguo. La serpiente dentro de la bombilla puede representar el surgimiento del dios Sol Atom-Ra. Simboliza el nacimiento del universo a partir de la nada. Así, mientras que la luz Dendera sigue cautivando las mentes con su enigmática representación. La mayoría de los egiptólogos lo interpretan como una hipnotizante representación de la emergencia del dios Sol de la flor de loto, en lugar de una representación literal de la antigua tecnología eléctrica. Número 12. El cofre del tesoro de Thutmose. Durante su segunda expedición al antiguo yacimiento de David al-Bahari, los arqueólogos hicieron un sorprendente descubrimiento que dejó al mundo sorprendido. Oculto bajo lo que parecía un bloque de piedra corriente, había un cofre de piedra de 3.500 años de antigüedad, una auténtica maravilla a la espera de ser descubierta. Este modesto cofre resultó ser un tesoro de artefactos antiguos, desafiando todas las suposiciones iniciales. Tras un examen más detallado, los expertos hallaron en su interior misteriosos paquetes envueltos en lino. Parecían regalos preciosos. Entre los notables hallazgos estaban los restos de un ganso sacrificado, un fardo que contenía un huevo de ganso, y una caja de madera, posiblemente conteniendo un huevo de ave ibis. El surtido de artefactos era realmente extraordinario e insinuaba la rica historia que se escondía en su interior. Cerca de allí, un fardo cuidadosamente doblado revelaba una caja de madera con forma de capilla en miniatura. Llevaba el nombre nada menos que del faraón Thutmosis II. La posibilidad de descubrir el lugar de descanso final de un rey perdido hacía mucho tiempo añadía una dimensión estimulante a la historia que se estaba desarrollando. La historia del faraón Thutmosis II y su famosa reina Hatshepsut se lee como un cautivador drama lleno de intrincadas dinámicas matrimoniales y el panorama político de su época. Por desgracia, Thutmosis II tuvo un trágico final a la temprana edad de 16 años, añadiendo una conmovedora capa a esta revelación arqueológica. Número 11. Joyas de meteoritos. En Egipto, hace más de 5.000 años,
ya se fabricaban impresionantes joyas con meteoritos. Fueron pioneros en el mundo de la joyería, utilizando estas raras rocas espaciales para hacer artículos decorativos. Hace poco, unos científicos hicieron un descubrimiento asombroso. Encontraron una cuenta hecha con un meteorito de hierro que data de entre 3500 y 3600 a.C. aproximadamente. Se creía que tenían poderes mágicos, como propiedades curativas. La gente pensaba que llevar joyas hechas de meteoritos de hierro con su contenido en níquel podía equilibrar y fortalecer el cuerpo e incluso purificar la sangre. Estas cuentas especiales se encontraron en 1911 en el cementerio de Giza, no lejos del Cairo. Lo curioso es que se fabricaron miles de años antes de que Egipto entrara en la Edad de Hierro. Eso las convierte en uno de los ejemplos más antiguos del uso del hierro en Egipto. Lo que las hace aún más especiales es su composición. Los investigadores descubrieron que tenían mucho níquel, señal de que procedían de meteoritos, y un patrón cristalino especial llamado Widmanstatin. Estos patrones solo se forman en meteoritos procedentes de asteroides en los primeros tiempos del sistema solar, aunque algunos dudaron al principio y pensaron que el alto contenido en níquel se debía a la fundición. Investigaciones posteriores demostraron que no era así. Estas cuentas se moldearon sin calor, lo que significa que estaban frías. Número 10. Cabezas de carnero egipcio trabajadas. Recientemente, unos arqueólogos egipcios hicieron un descubrimiento extraordinario. Miles de restos de animales, entre ellos unas asombrosas 2000 cabezas de carnero. Pero Abidos, donde se hicieron estos hallazgos, no es una ciudad cualquiera de Egipto. Es un lugar cargado de historia y significado. Situada a casi 500 kilómetros al sur de El Cairo, Abidos fue una acrópolis de la antigua realeza egipcia y un destino sagrado para los adoradores del dios Osiris. Los expertos especulan con la posibilidad de que las cabezas de carnero halladas en el yacimiento sirvieran como sacrificios en honor del gran faraón egipcio Ramsés II. Lo desconcertante, sin embargo, es que estas ofrendas se realizaron mucho después de la muerte de Ramsés II. Junto a las cabezas de carnero, los arqueólogos también descubrieron un almacén hasta ahora desconocido en el antiguo templo dedicado a Ramsés II. Entre los hallazgos había perros momificados, cabras salvajes, vacas, gacelas e incluso un avestruz. Estos descubrimientos arrojan luz sobre un aspecto fascinante de la historia. Hubo un culto que siguió venerando a Ramsés II 1000 años después de su muerte. Los hallazgos no solo ayudan a los expertos a reconstruir la intrincada historia del templo de Ramsés II, sino que también ofrecen información sobre las actividades del templo a lo largo de los siglos. Ramsés II, conocido por su impresionante reinado de varias décadas, era famoso no solo por su liderazgo, sino también por sus monumentales proyectos de construcción en todo Egipto. Número 9. Esfinge sonriente. La esfinge, símbolo emblemático del antiguo Egipto, ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. En la mitología griega, se la representaba como una criatura temible que encarnaba la traición y la crueldad con su combinación única de cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de pájaro. Sin embargo, en la antigua cultura egipcia, la esfinge era venerada como un guardián protector. Se solían colocar estatuas de la esfinge cerca de las entradas de templos y tumbas para vigilar los lugares sagrados y a las personas enterradas en ellos. Estas majestuosas figuras simbolizaban la fuerza, la sabiduría y la protección divina. Recientemente, los arqueólogos hicieron un descubrimiento intrigante: una estatua de esfinge en miniatura con un rasgo inesperado, una cara sonriente con hoyuelos. Este encantador detalle se aleja de las expresiones severas típicamente asociadas con el arte egipcio antiguo. La estatua fue desenterrada cerca del templo de Hathor, en un complejo funerario de 2 niveles. La presencia de una esfinge sonriente ha suscitado especulaciones entre los expertos. Algunos creen que esta representación única puede representar a un emperador romano, posiblemente Claudio, lo que sugiere una fusión de influencias egipcias y romanas durante ese periodo. De confirmarse, esta interpretación arrojaría nueva luz sobre los intercambios culturales entre estas antiguas civilizaciones. Además de la esfinge sonriente, los investigadores se toparon con un hallazgo extraordinario: un acerico romano, inscrito con escrituras demoníacas y jeroglíficas. Número 8.
El Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos, un antiguo texto egipcio, es una fascinante colección de hechizos y fórmulas mágicas que se creía protegían al difunto en su viaje al más allá. Según la mitología egipcia, este libro se colocaba en las tumbas para proteger a los difuntos. Se cree que el uso del Libro de los Muertos comenzó en torno al año 1550 a.C., durante el periodo del Nuevo Reino, y que fue recopilado y reeditado durante el siglo XVI a.C. Este interesante libro consta de varios textos, entre ellos textos de ataúdes que datan del año 2000 a.C., textos de pirámides de 2 a 400 a.C. y otros escritos crípticos. Los antiguos escribas egipcios copiaban meticulosamente estos textos en rollos de papiro, embelleciéndolos con coloridas ilustraciones. Estas copias se vendían a particulares con fines funerarios, ya que se creía que guiaban y protegían al difunto en su viaje al reino de Osiris, el dios del más allá. A pesar del descubrimiento de numerosos ejemplares del Libro de los Muertos en tumbas egipcias, ninguno contiene los 200 capítulos conocidos del libro. Cada ejemplar ofrece una visión de las antiguas creencias y prácticas en torno a la muerte y el más allá, enriqueciendo nuestra comprensión de la cultura y la espiritualidad egipcias. Número 7. Misterioso ataúd sellado. En 2020, el Ministerio Egipcio de Turismo y Antigüedades hizo un sorprendente anuncio sobre uno de los mayores descubrimientos de la historia antigua. Descubrieron un tesoro que contenía 59 ataúdes de madera que habían estado enterrados bajo tierra durante más de 2600 años. Estos increíbles hallazgos fueron desenterrados por los arqueólogos en un pozo situado dentro de la vasta necrópolis de Saqqara. Los ataúdes, apilados unos sobre otros, fueron descubiertos en 3 pozos distintos, cada uno de los cuales medía entre 10 y 20 metros de profundidad. Los expertos creen que estos pozos funerarios sirvieron de lugar de descanso final para sacerdotes, altos cargos del gobierno y otras élites durante la 26 dinastía, que abarcó desde el 664 a.C. hasta el 525 a.C. Cuando los arqueólogos abrieron uno de los ataúdes por primera vez en más de 2 milenios, se sorprendieron al encontrar una momia perfectamente conservada, envuelta en lienzos funerarios. Estos lienzos estaban adornados con coloridos jeroglíficos y dibujos que proporcionaban información valiosa sobre las antiguas creencias y costumbres egipcias. Los informes indicaban que el sarcófago contenía los restos de Yehudi-Imhotep, sumo sacerdote de Tot, el dios egipcio de la escritura. Este notable descubrimiento arroja nueva luz sobre las antiguas prácticas funerarias egipcias y ofrece una visión de la vida de la élite durante ese periodo. Número 6. La habitación secreta de Khufu. La Gran Pirámide de Giza, una imponente maravilla que ha permanecido en pie durante la asombrosa cifra de 4500 años, sigue guardando sus secretos a buen recaudo. Gracias a las innovadoras técnicas de la Asociación para el Escaneado de la Pirámide, que incluyen imágenes de rayos cósmicos y termografía infrarroja, los investigadores han realizado notables descubrimientos. Entre ellos, la revelación de un pasadizo oculto, de 9 metros de longitud. Situado justo encima de la entrada de la pirámide, este pasillo oculto es una pista tentadora que conduce a los investigadores a las cámaras interiores de la pirámide. Como un mapa del tesoro que guía a los exploradores hacia nuevos misterios, la pirámide, atribuida al faraón Khufu, soberano del antiguo reino de Egipto, sigue siendo un símbolo enigmático del ingenio antiguo. Su vida está envuelta en rumores y mitos, lo que plantea interrogantes sobre el verdadero propósito de su monumental creación. A pesar de siglos de estudio, el elaborado sistema de cámaras y pasadizos de la pirámide sigue desconcertando a los investigadores. El descubrimiento del corredor oculto añade otro nivel de fascinación a la búsqueda de los secretos de la pirámide. Algunos especulan que desempeña un papel crucial en la distribución del peso de la pirámide, poniendo de relieve su brillantez de ingeniería. Sin embargo, el significado de este pasadizo sigue siendo objeto de intensa investigación, ya que los investigadores tratan incansablemente de desentrañar los misterios de esta antigua maravilla. Número 5. La tumba del faraón de plata. En 1939, un arqueólogo francés llamado Pierre Monte tropezó con un hallazgo increíble mientras excavaba en el norte de Egipto. Era un tesoro escondido,
una joya de inmensa importancia histórica que superaba incluso a la famosa tumba de Tutankamón. Lo que hacía que este descubrimiento destacara era su mera magnificencia. En el interior de la tumba yacía un tesoro de joyas y riquezas que dejó hechizados a los arqueólogos. Sin embargo, la resistencia de pista fue un sarcófago de plata. Meticulosamente elaborado con intrincados diseños, este sarcófago no se parecía a nada que se hubiera encontrado en el antiguo Egipto, lo que lo convirtió en un objeto cautivador para los investigadores. Al descifrar los jeroglíficos que adornaban las paredes de la tumba, los eruditos descubrieron la identidad de la faraona Susan. Sus investigaciones revelaron una historia de interés político, una ciudad olvidada y una líder que aportó unidad a una nación sumida en la confusión. Susan ganó el prestigioso título de Faraón de Plata, y su última morada se convirtió en testimonio de su extraordinaria vida y época. Rodeado por la opulencia de la tumba, uno no puede evitar preguntarse por los extraordinarios acontecimientos que condujeron a tan fastuoso entierro. La tumba del Faraón de Plata encierra la clave para desentrañar este cautivador misterio histórico, ofreciendo una visión de una época pasada de esplendor e interés. Número 4. Misteriosa sustancia viscosa negra. Hace poco, unos arqueólogos hicieron un descubrimiento fascinante al tropezar con varias momias cubiertas de una extraña sustancia negra. Tras un minucioso examen, los investigadores descubrieron por fin los secretos de esta misteriosa sustancia viscosa. Mediante un análisis minucioso, descubrieron que estaba compuesta por una mezcla de grasa animal, resina de árboles, cera de abejas y petróleo crudo del Mar Muerto. Lo intrigante es que la composición variaba de una momia a otra, lo que sugiere que podía haberse adaptado a necesidades específicas o elaborado con los recursos disponibles en la época. Pero la importancia de esta sustancia va más allá de su mera composición. En el antiguo Egipto, el color negro tenía un profundo significado simbólico y representaba temas de renacimiento y regeneración. Este simbolismo se relacionaba a menudo con Osiris, un dios representado con la piel negra, y con las inundaciones anuales del Nilo, que dejaban tras de sí limo negro. El uso de esta sustancia negra no se limitaba a la momificación. También se encontró en diversos artefactos, incluidos algunos de la tumba de Tutankamón. Sin embargo, su uso parece haber estado reservado a individuos importantes o a las élites. Lo que es aún más fascinante es que se descubrieron restos de esta sustancia viscosa negra en Sudán, lo que sugiere antiguas conexiones comerciales e indica que esta sustancia pudo haber viajado grandes distancias procedente del Mar Muerto. Número 3. Cámara misteriosa. En la Gran Pirámide, en la gran y antigua Gran Pirámide de Giza, los arqueólogos estaban convencidos de que habían desenterrado todos sus secretos. Pero, para su asombro, esta misteriosa estructura les reservaba otra sorpresa. Desde su descubrimiento en la década de 1830, los estudiosos han peinado meticulosamente sus cámaras en busca de reliquias y artefactos que iluminen los misterios de la antigua cultura egipcia. Los recientes avances tecnológicos han proporcionado una nueva herramienta de exploración, revelando una cámara oculta que había eludido la detección durante siglos. Gracias a una tecnología de escaneado de vanguardia que deja la pirámide intacta, los investigadores han descubierto un pasadizo oculto de unos impresionantes 9 metros. Este revolucionario hallazgo, realizado en 2023 por un equipo internacional de expertos de Francia, Japón y Egipto, ha sido bautizado como el Gran Vacío. Mientras que algunos creen que tenía una función estructural para soportar el peso de la pirámide, otros especulan que esconde secretos que podrían desvelar cuestiones sin resolver sobre la antigua civilización. A pesar de su descubrimiento, el pasadizo permanece cerrado a la exploración, su entrada oculta tras un sólido muro, durante milenios. Sin embargo, gracias a las imágenes obtenidas por escáner, los expertos han podido hacerse una idea de su estructura interior, observando su techo en forma de cheurón y sus paredes inacabadas. Los egiptólogos interpretan esto como una prueba de que los secretos de su interior nunca fueron destinados a ser revelados. Número 2. Las 800 tumbas. En 2018, Egipto fue testigo de un asombroso descubrimiento que cautivó la atención del mundo. El desenterramiento de aproximadamente 800 tumbas antiguas que datan de hace unos 4.000 años. Estas tumbas, ocultas a plena vista durante más de un siglo,
Estaban enclavadas dentro de un antiguo cementerio situado entre las icónicas pirámides, cerca de un pintoresco pueblo a las afueras de El Cairo. Lo que hace verdaderamente extraordinario este descubrimiento son las intrincadas estructuras y los elaborados elementos que se encuentran en estas tumbas. Desde tallas ornamentadas que representan escenas de la vida cotidiana hasta cámaras funerarias meticulosamente elaboradas y adornadas con objetos preciosos, cada tumba cuenta una historia única de las personas que descansan en ella. A medida que los arqueólogos excavaban meticulosamente el yacimiento, descubrían pruebas de las ricas prácticas culturales y religiosas del Reino Medio. Sarcófagos intrincadamente decorados, inscripciones jeroglíficas y ofrendas destinadas a acompañar a los difuntos en su viaje al más allá, proporcionaron valiosos datos sobre las antiguas creencias y costumbres egipcias. La proximidad de estas tumbas a las de los faraones Senusret y Amit añade una capa adicional de intriga, sugiriendo una conexión con la realeza y los miembros de la élite de la sociedad. En presencia de estos antiguos gobernantes, uno no puede evitar sentir el peso de la historia y la importancia de los descubrimientos realizados. Número 1. La momia de oro. A principios de 2013, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Durante una excavación cerca de El Cairo, en Saqqara, descubrieron una serie de tumbas intactas llenas de sarcófagos, que son ataúdes de piedra. Estas tumbas datan de la época del Reino Antiguo, alrededor de los siglos XXI a XXI a.C. En su interior hallaron lugares de descanso que se cree correspondían a personajes importantes de la época, como sacerdotes y funcionarios del Palacio Real. También hallaron una notable colección de estatuas, incluidas unas de madera que se encontraban en un profundo pozo a unos 10 metros bajo tierra. Entre estas estatuas, había 3 de piedra que se creía que representaban a una persona llamada Fedex, con una mesa de ofrendas y una momia. El yacimiento estaba repleto de artefactos, desde amuletos protectores y vasijas de piedra, hasta cerámicas y estatuas de antiguas divinidades, que ofrecían valiosos datos sobre la vida en el antiguo Egipto. Sin embargo, el descubrimiento más asombroso fue el de una momia cubierta de pan de oro que descansaba plácidamente en el interior de un gran sarcófago de piedra caliza hallado en la base de un pozo de 15 metros. Esta momia, que se cree pertenecía a un hombre llamado Hesip, es posiblemente la momia más antigua y completa jamás encontrada en Egipto. El sarcófago, cuya antigüedad se estima en unos 4.300 años, fue sellado intacto con mortero, preservando la momia exactamente como fue colocada hace milenios. Gracias por vernos. Hasta la próxima.